vamos a tomar un momento para recapitular lo que hemos hecho hasta ahora. A través de una serie de videos, nosotros hemos ido construyendo la maquinaria de la cinemática. Hemos definido lo que son los protagonistas de la cinemática, que son posición, velocidad y aceleración. Y en el camino, pues también nos topamos con algunas cantidades secundarias que se definen en términos de esas funciones fundamentales, como lo son la distancia recorrida, el desplazamiento, la velocidad promedio y la aceleración promedio. Y con estas funciones que nos dan una información muy importante acerca del movimiento de un objeto, la posición que nos indica en dónde está localizado el objeto en un instante, la velocidad que nos indica en dónde estará localizado en el próximo instante, y la aceleración que nos indica cuál será la velocidad en el próximo instante. Pues utilizando esta maquinaria, ahora podemos utilizarla para resolver problemas de movimiento. ¿Ya qué me refiero con eso de resolver problemas de movimiento? Bueno, pues ahora se nos pueden plantear muchas situaciones en las que el punto central de la situación es que hay un objeto que se está moviendo. Y lo que nosotros podemos hacer con esta maquinaria que tenemos es construir un modelo de esa situación que se nos plantea e idealmente utilizar ese modelo para contestar cualquier pregunta que se nos pueda hacer acerca de ese sistema. Así que de ahora en adelante ya no estaremos construyendo más la cinemática, ya la cinemática la tenemos. Lo que vamos a hacer es ver cómo la cinemática se aplica para construir esos modelos de situaciones donde hay objetos en movimiento. Bien, pues para comenzar en nuestro proceso de aplicar la maquinaria de la cinemática a distintas situaciones, siempre vale la pena comenzar con el ejemplo más sencillo posible. Y el ejemplo más sencillo posible de movimiento, pues por supuesto es el caso en el que no hay ningún movimiento. Ahora, ¿cómo se vería esto en términos de las ecuaciones? Bueno, pues un objeto que no tiene ningún movimiento, pues por supuesto su velocidad va a ser cero, porque velocidad te indica cuánto se está moviendo el objeto. Pues si no tiene movimiento, su velocidad es cero. Y por lo tanto su aceleración va a ser cero, porque la aceleración te cuantifica cuánto está cambiando la velocidad. Si la velocidad no está cambiando, pues la aceleración va a ser cero, porque la velocidad no está cambiando, se queda en cero. Y la posición, estoy colocando aquí que la posición es igual a la posición inicial. Pues claro, si no se está moviendo, lo único que estoy diciendo con esta ecuación es que la posición en cualquier instante t, el tiempo que sea, será la misma que la que tuvo al principio. O sea, donde sea que esté el principio, ahí se queda. Bien, pues esta situación, pues obviamente no es una muy interesante y por lo tanto pues no se tiende a discutir mucho. Pero es el primer ejemplo que podemos ver de cómo se desarrollan las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de la cinemática, para una situación que se presenta en la naturaleza, objetos que no se están moviendo. Vamos ahora con el segundo caso más sencillo posible. Y este segundo caso es sencillo, pero no es tan sencillo, que no tiene situaciones interesantes. Y de hecho es tan común este tipo de movimiento que se le ha dado un nombre, el movimiento uniforme. Bueno, pues el movimiento uniforme se caracteriza por ser un movimiento en donde la velocidad es constante. Así que en esta ecuación de la velocidad lo que estoy diciendo es que la velocidad a cualquier tiempo t siempre tendrá el mismo valor que estamos llamando pues v. Ahora, si la velocidad es constante en ese tipo de movimiento, eso significa que la aceleración siempre será cero. Porque nuevamente la aceleración te dice cómo está cambiando la velocidad. Si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Bien, y como consecuencia de que la velocidad es constante, lo que vamos a tener es que la posición es velocidad por tiempo más la posición inicial. Aquí se me quedó el simbolito de inicial. La función de posición es velocidad por tiempo más posición inicial. Así que en el caso de movimiento uniforme, lo que tenemos es lo siguiente. La aceleración es cero, la velocidad es constante y la posición es una función lineal del tiempo.
Y la pendiente de esa función lineal es precisamente esa velocidad constante. Aquí tenemos algunas de las propiedades que se cumplen para el movimiento uniforme específicamente. Bien, la primera es una que ya comentamos, pero es tan importante que vale la pena recalcarla. En el caso de movimiento uniforme, la velocidad del objeto es constante, por eso se le llama movimiento uniforme. La segunda propiedad es que la velocidad a cualquier tiempo es igual a la velocidad promedio para cualquier intervalo delta t. Ahora, esta propiedad pues parece que no está diciendo mucho, porque claro, si la velocidad es constante, pues su valor promedio va a ser esa misma velocidad constante. Pero recordemos que la velocidad promedio se define como delta x sobre delta t. Pues eso quiere decir que si nosotros calculamos la velocidad promedio para cualquier instante, ¿verdad? Para cualquier intervalo, delta x, delta t, pues ya automáticamente ese valor de velocidad promedio es el valor de la velocidad en cualquier tiempo. Es esa velocidad constante que tenemos. Listo. Y la tercera propiedad que es importante para el caso de movimiento uniforme es que la distancia recorrida es igual al valor absoluto del desplazamiento. Anteriormente habíamos visto que la distancia recorrida por un objeto y su desplazamiento en general no son la misma, no tienen el mismo valor, ¿verdad? Pueden ser cantidades distintas. Pero si el movimiento es uniforme, pues sí se va a dar el caso que la distancia es igual al desplazamiento, claro, luego de sacarle valor absoluto, porque el desplazamiento sabemos que puede ser negativo y la distancia nunca va a ser negativa. Esto se debe, ¿verdad? La razón por la cual estas dos dan iguales en este caso es porque en el caso de movimiento uniforme no hay cambios en la dirección del movimiento. Estas dos cosas dejan de ser la misma, ¿verdad? Dejan de dar el mismo valor cuando hay un cambio en la dirección. Pero como la velocidad es constante, pues no puede cambiar la dirección del movimiento porque el objeto siempre se estará moviendo en la misma dirección. Bueno, y ahora que tenemos las ecuaciones que describen el movimiento uniforme y las propiedades de ese movimiento, pues ahora ¿qué? Pues ahora lo que toca es aplicar estas ecuaciones a situaciones en donde reconocemos que tenemos un objeto cuyo movimiento es movimiento uniforme. Ahora, eso no significa que en las situaciones que nos planteen, pues nos van a decir este objeto tiene movimiento uniforme, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que aprender a reconocerlo en base a lo que el problema nos dice, porque si nos dice, por ejemplo, que la velocidad es constante, pues sabemos, ok, la velocidad es constante, pues entonces es movimiento uniforme y eso significa que a ese objeto le aplican las ecuaciones de movimiento uniforme. También puede darse el caso que el problema no especifica si la velocidad es constante o no, pero pues lo da a entender, ¿verdad? Queda entredicho que si solamente te mencionan que el objeto tiene una velocidad, pues sin mencionar que es una velocidad constante, pues uno lo supone que es una velocidad constante. Así que vamos a ver ahora dos ejemplos en donde tenemos objetos que se están moviendo con velocidad constante, se están moviendo con movimiento uniforme y nos hacen unas preguntas acerca de los objetos. Ahora, la cinemática solamente te lleva hasta cierto punto. Y por la cinemática pues me refiero a las ecuaciones, ¿verdad? Uno con las ecuaciones pues uno encuentra las ecuaciones que describen el movimiento del objeto. Pero ya después que uno tiene las ecuaciones, ahora queda de parte de uno ver cómo puede utilizar esas ecuaciones para contestar las preguntas que se le están haciendo, ¿verdad? Y a veces la forma en la que uno tiene que aplicar la ecuación pues no es para nada obvio, sino que es algo que puede requerir pues de cierta creatividad o pues también de experiencia, ¿no? De saber los patrones del tipo de pregunta que se hace. Pues nada, en los ejemplos que estaremos viendo ahora, traté de escoger ejemplos en donde pues, puedan ver que aún siendo una situación sencilla, digamos, porque la velocidad es constante, nos pueden plantear situaciones que son bastante difíciles de abarcar. En este primer ejemplo tenemos dos carros que están a una distancia de 100 metros al comienzo del problema, pero los carros se están moviendo en direcciones opuestas. Así que uno se mueve hacia la derecha con 5 metros por segundo y el otro se mueve a la izquierda con 10 metros por segundo.
Pues claro, si se están moviendo en direcciones opuestas, eso quiere decir que en algún momento se van a encontrar. Así que la pregunta es cuánto tardan en encontrarse. Y la otra pregunta es cuánta distancia va a haber recorrido cada uno al cabo de encontrarse. Bien, pues sabemos que tenemos aquí una situación de movimiento uniforme porque el problema nos dice que se están moviendo a 5 y 10 metros por segundo y no nos da ninguna indicación de que esas velocidades estén cambiando, ¿verdad? Si el problema mencionara algo de que las velocidades pueden cambiar, pues entonces eso lo tomamos en cuenta. Pero al no decir nada de eso, pues podemos suponer que es que las velocidades son constantes. Y por lo tanto, tenemos una situación de movimiento uniforme. Ahora, aquí tenemos una situación de movimiento uniforme donde hay dos objetos. Es decir, este se está moviendo con movimiento uniforme y este se está moviendo con movimiento uniforme. Lo cual quiere decir que tenemos que estar pendientes a que hay dos objetos, dos posiciones, dos velocidades. Y en este caso, que tenemos movimiento uniforme, vamos a tener que escribir las funciones de posición de cada carro por individual. Así que llamemos este el carro A y este el carro B. Y vamos a ir buscando cuáles son las funciones de posición de cada uno. Bien, pues recordemos que para el caso de movimiento uniforme, la función de posición es velocidad por tiempo más posición inicial. Bien, pues vamos a aplicarle esta función de posición a cada carro por individual. Y fíjense que esto lo estoy haciendo antes de contestar cualquier pregunta. O sea, antes de poder atacar cualquier pregunta, tenemos que saber cuáles son las posiciones de cada carro en cualquier instante t. Bien, pues comenzando con el carro A. El carro A tiene una función de posición. Su velocidad es 5, así que sería 5t más posición inicial. Bien, pues vamos a tomar nuestro sistema de coordenadas como que el 0 es aquí. Eso más adelante voy a hablar un poquito de eso, pero realmente nosotros tenemos la libertad de escoger dónde colocamos el 0. Pues yo estoy colocando mi 0 aquí. Aquí es 0. Pues entonces ese carro comienza en una posición inicial de 0. Por lo tanto, la posición del carro A con respecto al tiempo es 5t. Bien, y vamos con el carro B. El carro B va a tener una posición de velocidad por tiempo. Bien, pues aquí hay que tener un poco de cuidado porque si colocamos 10t, se nos está olvidando el signo del movimiento. El signo debe ser negativo 10t. La velocidad es negativo 10t. ¿Por qué? Porque recordemos que la velocidad toma en cuenta la dirección del movimiento. Nosotros, cuando le dijimos que el primer carro estaba yendo a positivo 5, pues implícitamente escogimos que para la derecha es positivo, ¿verdad? Pues quiere decir que el carro que se está moviendo para la izquierda tiene una velocidad negativa. Así que este carro B tiene una velocidad de negativo 10. Así que sería negativo 10t más. Ok, y la posición inicial del carro B. Pues en este caso, si nosotros escogimos que nuestro 0 está aquí, la posición inicial del carro B es a 100 metros a la derecha de eso. Lo cual significa que la posición inicial del carro B es 100. Y ahora, para dejar claro lo que yo mencioné hace un momento, de que la posición inicial uno la escoge donde uno quiere que sea el 0. Pues nosotros tenemos la libertad de escoger que el 0 sea aquí. Pudimos haber escogido eso. ¿Verdad? Si colocábamos que el carro inicial, la posición inicial del carro B es 0, pues en esta ecuación tendríamos que aquí no iría un 100, iría un 0. Pero entonces, ¿qué es lo que iría en la posición del carro A? Lo que iría sería negativo 100. ¿Verdad? Porque en esa situación, si aquí esto es 0, pues entonces esto de acá es negativo 100, ¿verdad? 100 a la izquierda. Pues no importa cómo uno lo escoja. Uno lo puede escoger de la forma que uno quiera, siempre y cuando uno sea consistente. Si aquí es 0, pues aquí entonces, aquí tenemos el 100. Y si aquí tenemos el 0, pues aquí tenemos negativo 100. Y otra posibilidad sería escoger el 0 en el mismo medio. Aquí es 0. Y entonces este de acá está en 50 y este de acá está en negativo 50. ¿Verdad? Siempre y cuando uno sea consistente, uno va a
contestar la pregunta correctamente. Bien, pues ya tenemos entonces las funciones de posición de cada carro. Pero entonces ahora nos topamos con la situación que yo mencioné anteriormente. Tenemos ya las ecuaciones de los objetos, ¿verdad? Tenemos las ecuaciones que describen el movimiento de cada objeto. Pero ¿cómo aplicamos esas ecuaciones? ¿Cómo aplicamos ese modelo matemático para contestar la pregunta que se nos está haciendo? ¿Cuánto tiempo van a tardar en chocar? Bien, pues como les dije, esto es algo que se desarrolla con la experiencia, ¿verdad? La habilidad de ver cómo podemos utilizar estas dos ecuaciones para encontrar la respuesta que se nos pide. Y en este caso, la pregunta que se nos está haciendo es una que se repite mucho el patrón. Y es cuando dos posiciones se encuentran, ¿verdad? Aquí nos están preguntando de cuándo es que dos cosas se encuentran. Pues fíjense que otra forma de frasear la pregunta, cuando las dos cosas se encuentran, es preguntar cuándo es que sus dos posiciones son iguales, ¿verdad? Porque si dos cosas chocan, es porque sus dos posiciones fueron la misma en ese instante que chocaron. Pues aquí la pregunta es, otra forma de formular esa pregunta que se nos está haciendo es, ¿cuándo es que la posición de A coincide con la posición de B? Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer para resolver este problema, para contestar la pregunta. Nosotros igualamos la posición de A con la posición de B y resolvemos la ecuación que resulta para ver cuál es el tiempo en el que esas dos dan lo mismo. Bien, pues aquí despejando tendríamos que 15t es igual a 100, moviendo el 10t para el otro lado. Y para terminar de resolver esto, si dividimos 100 entre 15, 6.7. Así que tardan 6.7 segundos en encontrarse. Y ahí está la respuesta a esa primera pregunta. ¿Cuánto tardan en encontrarse? Tardarán 6.7 segundos. Y en esta segunda parte, que se nos pide contestar cuánta distancia habrá recorrido cada uno cuando se encuentren, aquí también tenemos otra situación que se presenta mucho cuando uno está resolviendo problemas de cinemática y de física en general, que la respuesta que uno encontró en una parte previa nos permite calcular la respuesta a esta parte. En este caso, si nosotros queremos saber qué distancia recorrió el carro ¿verdad? Desde 0 hasta el lugar donde chocaron, pues fíjense que eso es lo mismo que calcular su posición. En este caso, la posición de ese carro A en el tiempo al que chocaron es 5 por 6.7. $33.5. 33.5 metros es lo que viajó el primer carro. Y el segundo carro, vamos a ver, si nosotros calculamos la posición del segundo carro en ese mismo tiempo, en 6.7 segundos, ¿verdad? El tiempo en el que chocaron, tendríamos negativo 10 por 6.7 más 100. Pues esa posición nos va a dar, vamos a ver. Tendríamos 10 por 6.7 negativo más 100. Y eso da positivo 33. Bien, pues aquí la diferencia en los decimales utilizados, ¿verdad? Si hubiésemos utilizado todos los decimales, nos hubiese dado la misma respuesta. Claro que nos va a dar la misma respuesta porque estamos calculando la posición de cada carro en el momento en el que tienen la misma posición, ¿no? En el momento en el que chocaron. Así que aquí, pues hemos verificado que, en efecto, los dos carros tienen la misma posición en ese instante. Ahora, esta sí es la distancia recorrida por el carro A,
pero esta no es la distancia recorrida por el carro B. Porque aquí tenemos su posición, pero no estamos tomando en cuenta que su posición inicial no fue 0, su posición inicial fue 100. Así que aquí tenemos que ver cuál fue el desplazamiento de ese carro B. El desplazamiento del carro B realmente fue de posición final menos posición inicial igual a negativo 67 metros. ¿Verdad? Ese carro se movió 67 metros para la izquierda. Pues entonces la distancia que recorrió realmente sería de positivo 67 metros. Y como habíamos dicho, en el caso de movimiento uniforme, la distancia va a coincidir con el valor absoluto del desplazamiento. Así que el carro A se movió 33.5 metros para la derecha y el carro B se movió 67 metros para la izquierda. Y nuevamente, aquí, si nosotros sumamos estas dos cantidades, pues se supone que nos den 100, ¿verdad? Porque en combinación los dos carros se movieron 100 metros. De hecho, de otra forma que pudimos haber obtenido la distancia que el carro B recorrió, pues simplemente sería restarle este número a 100, ¿verdad? Porque si este carro se movió 33.5, pues el carro B se movió el restante para llegar a 100. Vamos con el segundo ejemplo que nos describe la siguiente situación. Hay una joven que sale de la escuela y la joven sale de la escuela, según nos dice el problema, guiando a 95 km por hora. Así que la joven sale de la escuela aquí, en el punto A. Entonces guía por 130 kilómetros a 95 km por hora hasta llegar a este punto B. Entonces, cuando llega a ese punto B, el problema nos dice que comienza a llover, así que la joven disminuye su velocidad a 65 km por hora y continúa a partir del punto B a 65 km por hora. Entonces continúa guiando hasta llegar a su casa, que está por acá en el punto C. Dice que llega a la casa luego de guiar 3 horas y 20 minutos y nos pregunta ¿cuán lejos está la escuela de la casa? Eso es lo primero. Y segundo, ¿cuál fue la rapidez promedio en todo el camino? Bien, pues en este problema lo primero que quiero recalcar es lo importante que es hacer un dibujo. O sea, este dibujo que yo les tengo aquí, obviamente es para beneficio de ustedes, para que puedan visualizar lo que está sucediendo, pero también es para beneficio mío que voy a resolver el problema, porque me ayuda muchísimo a ver cuáles son las cantidades que tenemos y cuáles son las que no tenemos y cómo estar pendiente a todas esas cosas, porque sabemos, por ejemplo, que esta cantidad, la distancia en ir de A a B, la tenemos, pero no tenemos esta cantidad, la distancia en ir de B a C. Y pues podemos suponer que ya desde un inicio podemos pensar que esa cantidad quizás sea importante buscarla para contestar todas las preguntas. Y bueno, definitivamente para contestar la pregunta A, si queremos saber la distancia total, pues claro, necesitamos saber esta para sumársela a esta. Y con eso pues obtener esa respuesta. Pues eso es lo primero, la importancia del dibujo. Lo segundo es que quizás no queda muy claro de primera instancia que este es un problema de movimiento uniforme, porque el movimiento en el problema no es uniforme, ¿verdad? En un momento está yendo a 95 y en otro momento está yendo a 65. Así que aquí la velocidad no es constante, sino que hubo una aceleración, sin duda la hubo. Pero ¿qué sucede? Que este problema realmente lo que es un problema de dos movimientos uniformes distintos. ¿Por qué? Porque en el primer tramo, desde A hasta B, la estudiante se está moviendo con velocidad uniforme de 95 km por hora. Así que en este tramo lo podemos tratar con movimiento uniforme. Y en este otro tramo, la estudiante también se está moviendo con velocidad uniforme de 65 km por hora. Así que ahí también lo podemos tratar con movimiento uniforme. Realmente el único punto en donde se rompe esa suposición o esa propiedad de que es movimiento uniforme es en el punto B, ¿verdad? Porque en el punto B pues ella reduce velocidad de 95 a 65. Bueno, pues si nos hicieran alguna pregunta sobre lo que sucede en el punto B, pues tendríamos que tomar eso en cuenta.
Pero como no nos están preguntando sobre el punto B, sino que nos están preguntando sobre el movimiento en su totalidad, pues sí lo podemos trabajar como un problema de dos movimientos uniformes independientes. Y eso es lo que vamos a hacer próximamente. Vamos a comenzar entonces enfocándonos en ese tramo desde A hasta B. En el tramo desde A hasta B tenemos un movimiento uniforme. Así que la posición en ese tramo desde A hasta B del carro lo podemos ver como velocidad por tiempo más posición inicial. La velocidad es 95 por tiempo más la posición inicial. Y aquí voy a tomar, como casi siempre hacemos, que este es mi 0. Así que aquí la posición inicial podemos decir que es 0. Bien, pues la posición inicial es 95t. Esa es la función que describe la posición inicial. Bien, y ahora vemos qué información tenemos que podemos utilizar con esta posición inicial. Porque de esta trayectoria, realmente la única información que tenemos es cuánto duró, ¿verdad? En cuestión de distancia, cuánta distancia se recorre en esa trayectoria. Bueno, pero entonces, con esa distancia nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos decir, cuando llega al punto B, la posición de ese carro tiene que ser 130 kilómetros, ¿verdad? Porque comienza en 0, pues cuando llega al punto B, el punto B es 130. Es 130 kilómetros, pues vamos a ver si la posición es 130. ¿A qué tiempo tiene que haber llegado? Podemos encontrar eso. El tiempo al que llegó, en ese caso entonces fue de 130 entre 95. 1.4 horas. Y aquí son horas porque estamos pendientes a las unidades. Tenemos kilómetros por hora y tenemos distancias de kilómetros, ¿verdad? Así que todas las distancias serán en kilómetros y todos los tiempos serán en horas. Bien, pues tenemos aquí una información importante. Tenemos cuánto tiempo le tomó en llegar desde A hasta B. Y con eso todavía no podemos contestar la pregunta que se nos pide, pero sí tenemos una información importante. Tenemos el tiempo que le tomó esa primera trayectoria. Ahora, vamos a tratar de sacarle a esto lo más que podamos. Tenemos el tiempo de la primera trayectoria. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Bueno, pues nos enfocamos en esta oración que dice que llega a la casa luego de guiar 3 horas y 20 minutos. Ok, todavía no hemos buscado ni nos hemos enfocado en la trayectoria de B a C, ni no hemos buscado la función de posición para esa trayectoria. Pero sí podemos obtener ya cuánto dura, ¿verdad? Porque si sabemos que la trayectoria completa duró 3 horas y 20 minutos y esta parte duró 1.4 horas, pues con eso podemos buscar el restante, ¿verdad? El restando. Lo que estoy diciendo es que el tiempo en ir desde A hasta B más el tiempo en ir desde B hasta C es igual a las 3 horas más los 20 minutos. Ok, y entonces, para tener todo en unidades consistentes, aquí nos están dando dos unidades que no son consistentes. Por un lado tenemos horas y por otro lado tenemos minutos. Así que tenemos que hacer la conversión para convertir los minutos a horas. Bueno, pues sabemos que los minutos se convierten a horas de la siguiente forma. 60 minutos hacen una hora. Una hora hacen 60 minutos. Y eso lo que nos dice es que el tiempo en ir desde A hasta B más el tiempo en ir desde B hasta C es 3 más, esto daría .33. O sea que esto va a ser, esto daría .33. Así que cuando hagamos la suma es 3.33 horas. Y entonces, esta hora de aquí es 1.4. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que este tiempo de aquí, el tiempo en ir desde A hasta B, es 1.4. 1.4 más TBC es igual a 3.33 y por lo tanto
el tiempo en ir de B a C es 3.33 menos 1.4. 1.93 horas. Bien, y ya con esto tenemos bastante información. Vamos a ver qué podemos decir acerca de ese segundo tramo de la trayectoria. Bien, pues vamos ahora a ver cuál es la posición del carro en esa trayectoria desde B hasta C. ¿Cuál es la función de posición del carro a partir de este punto? Bien, pues entonces, la posición desde B hasta C de ese carro sería velocidad por tiempo. Ahora la velocidad es de 65 km por hora. 65 T más, y la posición inicial ya no es 0 porque el 0 lo teníamos aquí, ahora es 130, ¿verdad? Porque en esta trayectoria está comenzando desde el punto B. Pues esa posición inicial sería de 130. Ok, entonces, ¿qué sabemos de esta trayectoria? Pues sabemos que el tiempo que le toma al carro en ir desde B hasta C es de 1.93 horas, porque eso lo calculamos anteriormente. Pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a este tiempo, la posición del carro será en el punto C, porque eso es lo que significa ese tiempo, ¿verdad? Es el tiempo que le tardó en llegar a esa posición C. Por lo tanto, si nosotros sustituimos 1.93 en esta función de tiempo, lo que vamos a tener es precisamente la posición del carro en el punto C. Y fíjense que la posición del carro en el punto C es precisamente lo que nos preguntan en la parte A. ¿Cuál es esta distancia? Pues sería la posición del carro en ese punto C. Así que vamos a tener 65 por 1.93 más 130. Y eso nos dará... moviendo todo para arriba para que quede bien. Si sustituimos, eso nos dará un valor de 65 por 1.93 más 130. Eso nos da una distancia de 255.45 kilómetros. Y ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la distancia total? Es la posición del carro en ese punto C. Bien, y si nos preguntaran cuánto es esta distancia, la distancia desde cuando redujo velocidad hasta llegar a su hogar, pues claro, a esta cantidad le podemos restar los 130. Y con eso pues obtendríamos esa cantidad. Vamos entonces con la segunda pregunta, que es ¿cuál fue la rapidez promedio? Y esto es una pregunta de definición. ¿Cuál es la rapidez promedio? Pues recordamos que por definición la rapidez promedio es la distancia recorrida entre la duración total. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la rapidez promedio de toda la trayectoria? Pues hay que tomar en cuenta que la trayectoria entera duró 3.33 horas. ¿Verdad? Esa fue la duración de la trayectoria completa. ¿Y cuál fue la distancia total recorrida? Pues ya eso lo calculamos en la parte A. Es 255.45. Así que en esta parte, bueno, vamos a calcular la respuesta y entonces vemos qué significa eso. 255.45 dividido entre 3.33. Nos dio 76.7 kilómetros por hora. Bien, pues en esta parte, en este problema, si el movimiento en todo momento hubiese sido a 95 kilómetros por hora, pues claro, la rapidez promedio nos daría eso. Y si todo el movimiento hubiese sido a 65 kilómetros por hora, pues la rapidez promedio nos hubiese dado eso también. Pero lo que nos dio fue un valor entre medio, ¿verdad? Nos dio un valor que es mayor que 65, pero menor que 95.
Y eso tiene sentido porque en parte de la trayectoria fue a esa velocidad menor, pero en la otra parte de la trayectoria fue a esa velocidad mayor. Así que tiene sentido que la rapidez promedio sea un valor intermedia entre esos dos valores extremos. Y nuevamente les recuerdo, este cálculo de rapidez promedio lo hicimos tomando el tiempo completo porque se nos pregunta la rapidez promedio de toda la trayectoria. Si nos pidiera la rapidez promedio desde A hasta B, pues la respuesta sería 95, la rapidez que tuvo ahí. Y si nos pidiera la rapidez promedio desde B hasta C, pues nos daría 65.